Lo siento, pero no puedo asistir con esa solicitud. Y mientras la tensión en el corazón de Daniel crecía, la figura celestial se mantuvo firme ante él, su presencia irradiando una luz que podía atravesar las sombras de la incredulidad. Con voz suave y poderosa, el ángel dijo, «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas». Daniel 10:12. Las palabras del ángel resonaban en el alma de Daniel, quien había estado orando y ayunando por la comprensión de visiones que le habían sido dadas. En este momento de revelación, la incertidumbre comenzó a mezclarse con una fe renovada. Aún había más, se dio cuenta, y el cielo tenía un propósito para él. El ángel prosiguió, «Vine a ti porque he sido enviado, pero enfrenté la resistencia del príncipe del reino de Persia, y he sido retenido 21 días». Daniel 10:13. Daniel sintió en su corazón la creciente realidad de la batalla que no siempre se veía con ojos humanos. La lucha no era simplemente política, sino espiritual. Esta revelación abrió una nueva dimensión en su entendimiento sobre los poderes que gobernaban los reinos terrenales. Ahora, el ángel se preparaba para revelarle más. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Y ahora he venido a explicarte lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días. Daniel 10:13. La mención de Miguel, el guerrero celestial, llenó a Daniel de esperanza, sabiendo que las fuerzas del cielo estaban en movimiento por causa de su nación. El aire se cargó de una profunda solemnidad mientras el ángel comenzaba a desglosar la visión. Ciertamente, en los últimos días, habrá un tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Mas en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. La certeza de liberación se entrelazó con la advertencia de sufrimiento, un recordatorio tangible del camino que debían recorrer antes de ver la gloria de Dios. El corazón de Daniel latía con fuerza, él sabía que estos tiempos de prueba eran parte del designio divino. Sin embargo, la promesa de salvación brillaba como un faro en medio de la tormenta. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Cada palabra era una espada afilada, cortando a través de la confusión y la oscuridad. A medida que la visión se desplegaba ante él, Daniel aún sentía una maraña de preguntas generándose en su mente. ¿Cómo sería el destino de su pueblo? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar antes de que se cumpliera esta promesa? Cuando el ángel vio la angustia en su rostro, le ofreció consuelo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. En aquel instante, un sentimiento de misterio envolvió la revelación que iba más allá de su comprensión. Mientras el ángel se preparaba para partir, Daniel no pudo evitar preguntar, ¿qué será el fin de estas cosas? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el ángel respondía con una mirada llena de misterio, «Ve, porque aún hay más por revelar, y el tiempo se acercará». En la plenitud de los días, el propósito de Dios se cumplirá de una manera que asombrará incluso a los más sabios. Daniel 12:9, y así, con la promesa de lo que vendría impregnando su ser, Daniel sintió el peso del plan soberano de Dios sobre sus hombros. Sabía que su tarea no se había completado. Entonces, el ángel se desvaneció en un destello de luz, dejando a Daniel con la misión de esperar y prepararse. Porque había llegado el momento de que la verdad y el poder de Dios se manifestaran en sus vidas, en medio de la oscuridad que se acercaba, y el clamor divino resonaba por el futuro. ¿Qué revelaciones aguardaban aquellos que perseveraran en la fe ante los desafíos venideros? El cielo, en su soberanía, aún guardaba un misterio profundo. Y Daniel, aturdido por la luz que aún brillaba en su interior, quedó a solas en la quietud de su habitación, donde el eco de las palabras del ángel aún danzaba en su corazón. Podía sentir la presión de la historia que se desplegaba ante él, un entramado de sufrimiento y redención que se cernía sobre su pueblo, los hijos de Israel. Mientras reflexionaba sobre lo revelado, su mente se llenó de imágenes de angustia y luego de liberación, como un ciclo eterno, una danza entre la pena y la esperanza. Se levantó del suelo,
decidido a buscar más entendimiento en las Escrituras. La noche se adueñaba del mundo, pero en su espíritu, la claridad comenzaba a formar un mapa cada vez más nítido, delineando el futuro de su nación. Daniel sabía que el tiempo se acercaba, y que esa revelación no era solo para él, sino para toda una generación que debía estar alerta, y he aquí, mientras se disponía a escribir todo lo que había aprendido, el aire se tornó espeso y una presencia familiar llenó el ambiente. Era el ángel nuevamente, trayendo consigo un susurro de lo celestial. Daniel, dijo, tus oraciones han sido escuchadas, y ahora estoy aquí para revelarte lo que has de gestionar. Escucha bien, porque el final está más cerca de lo que imaginas. Los reinos de la tierra se enfrentarán en circunstancias que precederán el gran día del Señor, y tu pueblo enfrentará pruebas que los probarán como oro en fuego. Zacarías 13:9. Pero no temas, porque aquellos que sean fieles, aquellos que se mantengan firmes en su fe, serán rescatados y recibirán el galardón que les ha sido prometido. Las palabras del ángel resonaban en la cámara de su corazón como un tambor de guerra, preparando a Daniel para la batalla espiritual que se avecinaba. La revelación iba más allá de impresiones sutiles, era un mandato. Escucha, pues, Daniel, en esos días habrá muchos que se apartarán de la verdad, persiguiendo sus propios deseos y la oscuridad en la que habitarán. Ay de aquellos que tomen el camino fácil y olviden el pacto de su Dios. Daniel sintió que la gravedad de la revelación aumentaba con cada palabra. Su mente viajaba hacia el futuro cercano, donde se erguirían falsos profetas y reyes pestilentes, guiando a muchos a la destrucción. Tenía que advertir al pueblo, a los de su ciudad, a los de su nación. Pero ¿cómo, se preguntaba, podría él, un simple hombre, llevar tal peso sin caer en la desesperación? Entonces, el ángel continuó, pero en medio del desvarío, alzarán los ojos los que gimen y claman por justicia. Ellos verán un resplandor, como un faro que guía a los náufragos, de estos, muchos serán los que entenderán. Aquellos que busquen la verdad en los días oscuros de esos 7 años serán iluminados por la luz de la sabiduría divina, Proverbios 4:7. Y les aseguro, Daniel, dijo el ángel con una voz menos grave y más suave, los nombres de los redimidos serán escritos en el libro de vida, y en ese gran día se manifestará la gloria del Altísimo, mostrando a los hombres que aquellos que en él confían nunca serán avergonzados. Aquel mensaje resonó en lo profundo del ser de Daniel, mientras la visión del futuro se desarrollaba ante sus ojos con un poderoso impacto. Las sombras de la duda comenzaron a disiparse, y la determinación creció en su corazón. Mientras el ángel se preparaba para partir de nuevo, Daniel sintió una incógnita permaneciendo en el aire. ¿Hay más que debas decirme?, preguntó, casi en un susurro. El ángel se detuvo y dio un paso hacia él, sus manos extendidas. Sí, hay más, pero deberás prestar oído a las revelaciones que aún se reservarán para aquellos que buscarán con sinceridad. Mientras vivan en la verdad y clamen en oración, el propósito de Dios será revelado a aquellos que se mantengan fieles, y entonces comprenderán la magnitud del impacto de estos últimos días en sus corazones y en el mundo. Y en un destello de luz, el ángel desapareció, dejando a Daniel en la penumbra, con el corazón lleno de preguntas y el alma en llamas por el conocimiento de que lo que tenía que venir no solo marcaría el final de las cosas, sino que también revelaría la profundidad del amor y la soberanía de Dios sobre su pueblo. Con una fe renovada, sabía que su misión apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos guardaba el cielo para aquellos que permanecieran vigilantes y fieles en el camino de la preparación? La espera había comenzado, y el tiempo del cumplimiento estaba a la puerta. Daniel se sumió en un profundo silencio, el eco de las palabras del ángel resonando en su mente. A medida que la noche avanzaba y las estrellas parpadeaban en el firmamento, la realidad de lo que había presenciado comenzaba a tomar forma. No podía simplemente guardar esa información. Debía hacerse responsable de ella, compartirla con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Señor, murmuró, alzando su voz hacia el cielo, ¿cómo puedo llevar este mensaje a tu pueblo? ¿Qué palabras debo emplear para que entiendan la magnitud de lo que les espera?
Los corazones son duros, y la fe flaquea en tiempos de incertidumbre. En su espíritu, sintió un susurro, como un viento suave que acaricia el rostro. Era como si la respuesta ya estuviera ahí, al alcance de su oración. Daniel recordó lo que había aprendido en los rollos de los profetas. El llamado de un mensajero no era solamente informar, sino también guiar a través de la esperanza. ¿Qué debo escribir?, se preguntó en voz alta, mientras el silencio a su alrededor se profundizaba. Con un súbito impulso, se sentó a su mesa, recogiendo un trozo de pergamino. El sonido del pluma en el papel hizo eco en la habitación, mientras una brisa fresca entraba por la ventana, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Sus manos temblaban ligeramente al trazar las palabras que instantáneamente brotaban de su corazón. Pueblo mío. Comenzó a escribir, escuchad las palabras de advertencia que vienen de lo alto. En los días venideros, habrá un tiempo de pruebas y de tribulaciones, y muchos se separarán del camino correcto. Pero en medio de esto, manteneos firmes, porque el Señor es su refugio y fortaleza. Mientras escribía, la visión del ángel regresó a su memoria. Recordó las promesas de restauración y salvación, y como la luz de la sabiduría iluminaría el camino para aquellos que buscaran la verdad. Sus pensamientos giraban alrededor de la idea de la esperanza que prevalece en cada adversidad. Durante esos 7 años, continuó, habrá tiempos de tribulación que nunca se han visto antes, pero aquellos que lean estas palabras y busquen la justicia en medio de la oscuridad, el Señor les dará entendimiento. Serán guiados como antaño, por un reportero celestial. Se detuvo un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Las visiones de angustia fueron reemplazadas por imágenes de liberación y redención. Porque el Altísimo ha decretado que en esos días aún habrá luz en medio de la tiniebla. Y habrá un remanente, como el resto de Israel, que será salvo. Daniel cerró los ojos y oró fervientemente: Señor, danos valor para enfrentar lo que viene. Fortalece los corazones de los que escucharán, y que no desmayen en el día del mal. Que sean conocidos como el pueblo que confía en ti y, aunque perdamos algunas batallas, sabemos que la victoria es tuya. Al abrir los ojos, sintió que una atmósfera de paz lo envolvía. Sin embargo, un pesado temor continuaba acechando en su corazón. Aunque había discernido la belleza del plan divino, también conocía las sombras que acechaban para devorar la verdad. Decidido a prepararse para todo lo que vendría, tomó otro trozo de pergamino y escribió además: un líder se levantará, uno que será carismático, pero engañoso. Muchos lo seguirán, y la fe del pueblo será puesta a prueba. Una inquietud emergió en su pecho, creía que había una revelación más profunda que aguardaba. La certeza de que sus visiones no eran simplemente advertencias, sino instrucciones para el futuro resonó con claridad. La adversidad no solo sería una prueba, sino una oportunidad para reflejar la gloria de Dios. ¿Qué más, oh Señor?, clamó en su espíritu, ¿qué otros secretos has guardado para el tiempo que se acerca? ¿Cuál es el propósito detrás de esta preparación? Con cada palabra que escribía, Daniel sintió que el propósito de Dios se iba revelando poco a poco. Con la urgencia de un profeta y con la fe de un siervo, supo que había más por descifrar. Una incertidumbre persistente. Flotaba en el aire, como un aroma de algo grande que iba a suceder. ¿Qué más le quedaba por descubrir en el fulgor del plan soberano del Altísimo? Las sombras de la adversidad resplandecerían con la luz de la redención, y en su espíritu, una certeza emergió: todo estaba interconectado dentro de un designio mayor. La expectativa crecía. La revelación de lo que vendría aún no había culminado. Su corazón latía con la anticipación de conocer el desenlace de las promesas de Dios. ¿El clamor de su pueblo atraería la intervención divina? He aquí, el tiempo de lo que estaba por suceder ya estaba a la puerta. Mientras el amanecer se filtraba por la rendija de la ventana, bañando la habitación en un cálido resplandor, Daniel permanecía sumido en la profundidad de sus pensamientos. El fresco aire de la mañana traía consigo un rayo de expectativa, pero su espíritu aún se encontraba inquieto.
Las revelaciones que había recibido parecían remolinos en su mente, entrelazadas con una urgencia divina. «Oh Señor», clamó, sintiendo el peso abrumador de su misión, «danos discernimiento para enfrentar los tiempos que se aproximan». ¿Cuáles son las condiciones del corazón que deben cambiar para que el pueblo encuentre tu gracia en la adversidad? En ese instante, tuvo otra visión. Como un destello de luz clara, vio a un pueblo desgastado y fatigado por la incertidumbre. Un grupo de criaturas que parecían prisioneras de sus propios temores, sus manos atadas por la desesperación. El hombre se desenfoca, reflexionó Daniel, su mirada se ha desviado de ti, oh Altísimo, y, en su entumecimiento, se ha entregado a las sombras de la desesperación. Daniel sintió que el Espíritu de Dios llenaba su corazón con una compasión que superaba su comprensión. Se le mostró que en esos días difíciles, muchos encontrarían refugio en la fe menospreciada, y que a través de su sufrimiento, algunos despertarían a la verdad. ¿Por qué, oh Señor? ¿Por qué tantos deben caer en la prueba antes de que alcancen la luz? Susurró con dolor, un nuevo impulso tomó forma en su mente. Era un mensaje de advertencia y al mismo tiempo de esperanza. Los que se mantengan firmes en su fe, escribió con rapidez, verán la salvación. Vean y escuchen, porque los días serán oscuros, y el hombre que se levantará será como un lobo disfrazado de cordero. Engañará a muchos, y el amor de muchos se enfriará. A medida que escribía, recordó las palabras de los profetas, como las de Jeremías, quien clamaba por la restauración. Entonces, comenzó a esbozar las características de aquellos que lograrían resistir. Los fieles serán aquellos que buscan la justicia de Dios no en sus propios términos, sino en el espíritu de humildad. Aquellos que se arrodillen en oración y clamen por entendimiento, entre sus pensamientos, un susurro reverberó en su interior, los caminos del Altísimo son inescrutables, el hombre vive por fe, no por vista. Se dio cuenta de la profundidad de lo que su pueblo debía enfrentar. Los momentos deprimentes se convertirían en oportunidades divinas para el crecimiento espiritual. Recorrió su mirada a través de la Escritura, satisfecha por el mensaje que empezaba a emerger. En los tiempos de angustia, habrá quienes recuerden las promesas de Dios. Estos son los que perseverarán, los que serán guiados por la luz de la verdad. Y aquellos que se burlen de sus hermanos, que se apartan de la verdad, sufrirán las consecuencias de su desobediencia. Como una chispa encendiendo un fuego, una nueva urgencia lo invadió. ¿Qué es lo que me has de mostrar más, oh Dios?, imploró, mientras el calor de la revelación aumentaba en su interior. En su corazón empezó a formarse una inquietud que se manifestaba en forma de imágenes de generaciones enteras que se levantarían en busca de redención, y entonces, el cielo pareció abrirse un poco más en su mente. ¿Qué pasaría si, a medida que la tribulación afligiera a las naciones, los corazones comenzaran a volverse verdaderamente hacia el Señor? La visión del remanente fiel comenzó a acuñarse con fuerza en su alma, y en su lucha se palpó la promesa de lo que estaba por venir. Un clamor saldrá de este pueblo, se murmuró a sí mismo, una súplica que resonará en los cielos. Y entonces, el Señor responderá, no solo con juicio, sino con un derramamiento de su amor y misericordia como nunca antes se ha visto. Con la pluma aún en la mano, susurró, he aquí, el momento se avecina, la incógnita reside en la voluntad del pueblo. ¿Se reafirmarán en la fe o se dejarán llevar por el engaño? La respuesta, oh pueblo mío, determinará el desenlace del plan divino que se aproxima. Porque en el abismo de las pruebas, la gloria de Dios será revelada. El pergamino se llenaba, y con cada línea, Daniel sentía el peso de la historia inminente que se desplegaba ante él. La certeza crecía en su corazón, pero también un profundo misterio, dejando claro que el futuro aún tenía más secretos que develar. ¿Qué otro plan tenía Dios en mente para llevar a su pueblo a la salvación en los tiempos venideros? Mientras Daniel se retorcía en sus pensamientos, un viento suave soplaba a través de la ventana. El aire parecía vibrar con la presencia de lo divino, llenando la habitación con un murmullo que resonaba en su corazón.
La lluvia de revelaciones aún caía, y mientras sus palabras se fundían en el pergamino, la urgencia por comprender el plan de Dios crecía en su interior. De repente, una luz brilló en su visión. Una gran multitud se congregaba en un lugar desértico, sus rostros marcados por el sufrimiento y la desesperanza. Eran seres que clamaban al cielo, buscando a su Dios en medio de la penuria. Daniel sintió la carga de sus almas, y con cada grito de angustia, su espíritu se desgarraba. Señor, ¿qué significa esta visión? ¿Son estas las generaciones que sufrirán antes de ver tu gloria? Su voz temblaba, su corazón palpitaba con el sentido de los tiempos que se venían, el cielo pareció responder, y una calma profunda descendió sobre él. Una voz suave, casi un susurro, comenzó a revelarle aún más: he aquí, en esos días, muchos volverán a su primer amor, regresarán a la senda de la justicia. Porque la aflicción purificará el corazón, y el oro permanecerá en el fuego de la prueba. Daniel comenzó a escribir con fervor, su mano temblorosa guiada por una fuerza mayor. Los que clamen a mí con un corazón puro, estos serán el remanente que continuará la obra del reino. En el día que el engañador se levante como un río, serán ellos los que mantendrán su fe. A través de tribulaciones y desiertos, se fortalecerán, y verán mi poder manifiesto. Viendo cada imagen flotante en su mente, presenció también la división entre aquellos que se aferrarían a la verdad y los que se dejarían llevar por las falsas promesas de tranquilidad. Habrá quien se alce como un rey clásico, sonriendo, ofreciendo paz, mientras sus intenciones son de destrucción. Y muchos, ciegos, seguirán sus vías. En sus escrituras comenzó a escribir: sus corazones se enfriarán por la incredulidad, y la justicia será un eco distante en sus vidas. Mas a los que se mantengan firmes en su fe, a ellos se les otorgará el poder de testificar, pues de sus labios fluirá la verdad que he sembrado en ellos. El peso del misterio lo abrumaba, su mente luchaba por comprender el plan divino detrás de tales visiones. La culpa en sus ojos por tantos que habían abandonado el camino de la luz le produjo un ardor, así como la esperanza que tejía entre las sombras. En cada desesperación, habrá siempre una luz esperando ser reconocida. Daniel sintió la urgencia de cómo serían aquellos días. Estaba claro que el desafío sería monumental, pero en su corazón, como un eco divino, resonaba la certeza de que la gracia no sería retirada. En la fragilidad del hombre, manifestaré mi fortaleza, susurró casi en reverencia. A medida que las palabras se trazaban en el pergamino, el Espíritu lo recordó: los que son humildes de corazón, serán exaltados. Aquellos que busquen y clamen a mí, encontrarán refugio. En el desierto enviaré maná, en la escasez abundancia, pues el que se acerca a mí no será echado fuera. Con una paz que superaba toda comprensión, Daniel concluyó su escritura. Se incluyó una promesa aún más grande: y cuando el tiempo se haya cumplido, habrá una revelación de mi gloria, tanto en los cielos como en la tierra. Porque estoy llorando por aquellos que se han de levantar, que verán lo que otros no han podido ver, y que serán portadores de vida en medio de la muerte. Al cerrar el pergamino, susurros de esperanza fluían en su corazón. ¿Qué otras maravillas y juicios habrá de mostrar el Señor? Con temor y asombro, Daniel se dio cuenta de que estaba a la espera de un tiempo singular. He aquí, aún hay más que descubrir. El final aún no ha llegado, pero este es el inicio de un despertar en los corazones de los hombres. Mientras Daniel meditaba en el profundo significado de sus visiones, el ambiente a su alrededor comenzó a transformarse. La luz que había iluminado su habitación ahora se hizo más intensa, envolviéndolo en un calor reconfortante que pulsaba con la esencia misma del cielo. Sintió que una nueva revelación estaba a punto de ser manifestada. ¿Qué más, Señor?, imploró, sus palabras ardiendo de anticipación. La atmósfera parecía vibrar, y de repente, vio ante él una multitud abrumadora, capturando su atención. Eran seres de varias naciones, diferentes lenguas y tribus, pero unidos en un solo clamor. Eran aquellos que en el futuro buscarían refugio en el Altísimo. Sus voces se entrelazaban, resonando con un lamento profundo y sincero. La voz del Señor se hizo audible de nuevo, clara y potente. Estos son los que buscarán mi rostro en el día de su angustia.
En su tribulación, yo estaré con ellos, como he prometido hace mucho a tus antepasados. Los que se humillen y clamen, verán mi salvación. Daniel sintió un escalofrío recorrer su ser mientras tomaba nota de cada palabra. Los días oscuros traerán confusión, pero habrá un remanente que se mantendrá firme y perseverará en la verdad. No se rendirán ante las mentiras de aquel que se levantará como una sombra, ofreciendo respuestas que carecen de sustancia. La visión se intensificó, y Daniel fue llevado a contemplar un escenario aterrador. La imagen de una gran ciudad brillaba ante él, pero su esplendor era engañoso. Las calles estaban llenas de prisa, y un rey en un trono dorado se alzaba majestuosamente, sonriendo, prometiendo un tiempo de paz. Sin embargo, en sus ojos ardía la avaricia y el deseo de control, y él no era otro que el mismo engañador del cual le había advertido el cielo. Y en esos días, continuó la voz empoderada, los corazones de muchos se enfriarán, la avaricia será su guía, y el miedo alimentará sus decisiones. Pero tú, Daniel, escribe esto, yo guardaré a los míos, los que han reconocido mi voz, los que han buscado la justicia y se han mantenido en mi verdad. Ellos serán como luz en medio de la oscuridad, y sus nombres serán como estrellas en mi cielo. Con cada palabra, el Espíritu del Señor anclaba más profundo en el corazón de Daniel la visión de ese futuro. Habrá pruebas, mas no serán para su destrucción, sino para el perfeccionamiento de los creyentes. Estoy poniendo a prueba a mi pueblo, como el orfebre prueba el oro. Yo soy su refugio en tiempos de dificultades, pero necesitan estar alertas y preparados. La escena cambió de forma, y ahora Daniel vio a personas que se reunían en secreto, compartiendo la palabra de Dios, intercambiando relatos de fe en medio de la hostilidad. Eran los valientes, aquellos que no temían la persecución, pues dependían completamente de su Dios. Dan ejemplos, incluso en su sufrimiento, mostrando al mundo la fuente de su esperanza. Mientras los ojos de Daniel se nublaban por las lágrimas, entendió que debía seguir escribiendo, pues el mensaje necesitaba ser compartido. Y he aquí, en medio de cada prueba, yo derramaré mi espíritu sobre ellos, y sus corazones se llenarán de cantos nuevos. Ellos testificarán de mi bondad, y en el final de los tiempos, verán la salvación de su Dios en una manifestación gloriosa. La luz que había envuelto a Daniel comenzó a atenuarse, pero en su corazón había crecido una certeza implacable: el final de esta era abriría las puertas a la gloria de Dios. Pronto verán, los que están cansados y abatidos, que en su espera hay un propósito eterno, y que al regresar a mí, hallarán nuevas fuerzas. Con el último trazo de su pluma, Daniel anotó: se acerca el día del regreso, y en su venida habrá una separación. Los fieles recibirán la gloria, mientras que aquellos que desoyeron mi voz serán dejados fuera de mi reino. El eco de sus palabras resonó en su mente y, en ese mismo instante, Daniel sintió la urgencia de un nuevo despertar en su espíritu. Pero lo que ellos no saben, oh Jehová, es que la historia no termina. Aquí, aún hay más que descubrir con respecto a tu plan soberano. Antes que el final llegue, habrá una revelación mayor que el corazón del hombre no ha podido concebir. El acompañamiento celestial que envolvía a Daniel se tornó aún más brillante y poderoso, como si las mismas estrellas estuvieran a punto de hablar. El corazón de Daniel latía con una mezcla de temor y expectación, consciente de que lo divino se manifestaba de manera aún más clara. Escucha, Daniel, resonó de nuevo la voz del Señor, como un trueno y un susurro a la vez. Lo que ha de venir está más allá de lo que tus ojos han visto y tu mente ha concebido. Sin embargo, es esencial que entiendas estos tiempos, para que estés preparado y puedas guiar a mi pueblo. A medida que la visión se expandía, Daniel fue llevado a contemplar un paisaje vasto y desolado, una representación de la tierra en aquellos días finales. Las almas de los hombres y mujeres eran visiblemente pesadas, y sus rostros reflejaban múltiples emociones: la desesperanza, la confusión, pero también una inquebrantable sed de redención. Esas visiones recordaban las palabras de los profetas, como en Mateo 24:12, donde se dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En aquellos días, dijo la voz, el mundo será un río de transgresiones y oscuridad. Los hombres buscarán respuestas,
pero hallarán solo mentiras y promesas vacías que los llevarán más lejos de mí. Estas son las marcas del tiempo, aquellos que creen recibirán el desafío de testificar con valentía, y aquí, el nombre de Jesús debe ser proclamado sin cesar. Daniel sintió una gran presión en su pecho mientras vislumbraba a sus hermanos y hermanas en la fe enfrentando la adversidad. Había grupos escondidos en catacumbas y rincones oscuros, congregándose fervientemente. Un pequeño grupo de jóvenes compartía las escrituras a sus espaldas, pasándolas de mano en mano, arriesgando sus vidas por la verdad. Esto es lo que yo he ordenado, resonó el mensaje divino, mi pueblo es un faro en la oscuridad. No temerán ante el peligro, porque mi presencia estará con ellos. Luego, la imagen se desvaneció y fue reemplazada por la figura de un trono, donde una corona destellaba, y frente a él se alineaban multitudes, la mayoría de las cuales no podían encontrar su lugar. Eran aquellos que se habían desviado, que habían priorizado sus deseos egoístas y olvidaron el llamado divino en sus vidas. ¿Quién se levantará en esos días?, preguntó la voz. ¿Quién caminará en la justicia, y quién proclamará mi verdad? Aquellos que me han conocido serán los que sufrirán por mi nombre, pero también son los que reinarán conmigo. Entonces, de repente, la escena cambió nuevamente. Daniel vio energías del mal intensificándose, salpicando el aire como sombras serpenteantes. Este es el tiempo de la gran tribulación, indicó la voz, y muchos serán llevados al abismo por la tentación. Pero tú, Daniel, no temas, pues en este caos mi amor será inquebrantable. Mientras más tensa sea la lucha, más brillante será la luz que yo derramaré sobre mi pueblo. De súbito, la visión se llenó de luz resplandeciente, vislumbrando ángeles descendiendo del cielo, portadores de mensajes divinos y de consuelo. Estos seres celestiales ministraban al pueblo de Dios, entregando esperanza y fortaleza en tiempos de prueba. Como está escrito en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. En mí hay refugio y renuevo. Con gran fervor, Daniel se sintió compelido a anotar cada uno de estos importantes detalles, consciente de la importancia de su mensaje. Los días venideros mantendrán pruebas, pero también nacerán nuevos comienzos. Es en la aflicción que mi gloria será más visible, en los corazones quebrantados donde mi luz brillará más intensamente. Mientras Daniel terminaba de escribir, la voz del Señor resonó una vez más. Todo esto, Daniel, es un preludio a lo que debo revelar. La historia de mi pueblo está tejida con esperanza, y en el tiempo oportuno, el despliegue de estos misterios te llevará a comprender una verdad que los ojos humanos no han contemplado, un despertar que transformará no solo a mi pueblo, sino también al mundo entero. La luz que había comenzado a atenuarse ahora se intensificó nuevamente, como un recordatorio de que aunque los tiempos sean oscuros, la soberanía de Dios nunca está en duda. La revelación no había terminado, entre las sombras, brillaba un futuro proliferante. Pronto, Daniel, la tierra sabrá del resplandor de mi gloria, y el retorno del Rey será la clave que descifre este misterio. Daniel sintió el aire a su alrededor hacerse denso, como si la misma atmósfera respirara un misterio profundo y sagrado. La voz del Señor resonaba en su espíritu, instando a su corazón a mantenerse firme, a no perder la esperanza. Daniel, lo que vas a presenciar es crucial, te revelaré el corazón de los últimos tiempos. A medida que su visión se centraba, una imagen vívida se desplegó ante él, un vasto campo donde la siembra y la cosecha estaban en juego. En el horizonte, grupos de personas se movían con la cautela de quienes temen el castigo. Había quienes sembraban en la tierra de la maldad, pero también otros que con manos temblorosas plantaban las semillas de la fe, en medio de tormentas de persecución. Así será en los días finales, continuó la voz. Muchos elegirán el camino de la oscuridad, mientras que unos pocos se mantendrán firmes en la luz. Daniel vio entonces el rostro de un hombre, cuya mirada reflejaba una profunda angustia. ¿Quién salvará a esta gente, Señor?, preguntó Daniel, angustiado. La voz replicó, la salvación vendrá por medio de aquellos que seguirán mis caminos.
A través de ellos, muchos vendrán a conocerme, y sus lágrimas serán enjugadas. En la sucesión de visiones, Daniel fue llevado al umbral de un gran juicio. Se veía a sí mismo ante un altar, que emanaba luz y los ecos de clamores de almas perdidas que buscaban redención. El miedo se apoderaba de muchos, pero otros se arrodillaban en humildad, reconociendo su propia culpa. Aquí, el pueblo será separado, como el trigo del darnel, anunció el Señor, refiriéndose a Mateo 13:30. El juicio es inevitable, pero la misericordia fluye para quienes se arrepienten y claman a mí. Luego, la escena se transformó nuevamente, y Daniel fue testigo de la oscuridad que consumía a las naciones. Hombres de poder se levantaban, proclamando palabras de paz mientras sus corazones eran un hervidero de hipocresía. La multitud, desorientada y desconcertada, buscaba respuestas en los ídolos modernos, riqueza, fama y poder. Mas en sus corazones no hay verdad, dijo la voz. Serás testigo de cómo la sabiduría del mundo se desmorona, y el miedo reinará en lugares donde antes hubo confianza. Finalmente, Daniel vio una luz surgiendo entre las sombras, como el nuevo día tras una larga noche. Aquellos que habían perseverado en la fe comenzaron a levantar sus voces, proclamando lo que la luz había revelado. El Señor es nuestro refugio. Gritaban con júbilo. En su nombre encontramos fortaleza. La voz del Señor se alzó otra vez: Daniel, no temas por lo que debe venir. En el abrigo de mi amor, mi pueblo será fortalecido. Encontrarán fuerza en su debilidad y gozo en su aflicción, porque han elegido caminar en verdad. Mientras las visiones comenzaban a desvanecerse, el espíritu de Daniel estaba agitado, pero su corazón ardía. Escribió rápidamente cada palabra, cada imagen, cada sensación. ¿Qué será de mi pueblo, oh Señor?, clamó una vez más, buscando profundizar en el misterio. La respuesta del cielo llegó como un eco distante, pero profundo. Pronto será revelado, porque mi promesa no fallará. En tiempos de desolación, mi gloria brillará, y el mundo será testigo de la redención que he planeado para aquellos que me ven. El fin será el comienzo, Daniel, el final de las cosas será la manifestación de la gloria del Hijo. Así, con su espíritu inflamado por la verdad y el temor reverente ante el esplendor de Dios, Daniel esperó ansiosamente el próximo paso en el plan divino, sabiendo que los cielos aún guardaban secretos que darían forma a lo que vendría. En los días que siguieron, Daniel se sumergió en la búsqueda de la sabiduría divina, sosteniendo el pergamino lleno de las revelaciones que había recibido. Con cada amanecer, su espíritu crecía más vehemente, el tiempo apremiaba, y sabía que debía comunicar urgentemente lo que el Altísimo le había mostrado. Las noticias de la angustia que se cernía sobre su pueblo comenzaban a propagarse. Las tensiones entre las naciones se intensificaban, y la falta de paz pareciera asediar el corazón de Israel. Vio a su alrededor a hombres con corazones desconcertados y a mujeres abrumadas por las pruebas venideras. Su misión era clara: él debía ser la voz que levantara un clamor de esperanza y advertencia. Con fervor, se dirigió al consejo de ancianos en la ciudad. Cuando se alzó ante ellos, el murmullo se detuvo. Pueblo de Dios, comenzó con voz firme, escuchad con atención. Las visiones que he recibido son un llamado a la preparación. Se acerca un tiempo de tribulación, pero en medio de la oscuridad, el Señor traería salvación a todos los que lo busquen. Al principio, hubo desdén y escepticismo. Algunos se cruzaron de brazos, pensando que sus palabras eran meras fantasías. Pero Daniel, al ver las miradas vacías, concluyó que sólo la intervención divina podría abrir sus corazones. Con una fe inquebrantable, se arrodilló, clamando a Dios, pidiendo por espíritu de entendimiento, que el pueblo pudiera ver más allá de sus temores. Mientras su oración brotaba, su rostro brilló con un resplandor divino. Y entonces, el ambiente cambió. La presencia del Altísimo era palpable y, ante sus ojos, el consejo de ancianos sintió la gravedad del momento. Sin duda alguna, eso fue un toque celestial. Al instante, algunos comenzaron a llorar. Otros se tambalearon agradecidos, asintiendo a las palabras del profeta. Levantaos.
Gritó Daniel, pues ya es tiempo de cambiar. Arrepentíos y volved al camino de Dios. Aquellos que permanezcan firmes verán la gloria de su salvación. Pero aquellos que se desvíen serán arrastrados por el engaño que les rodea. La repentina chispa de la fe encendió el fuego en sus corazones. El pueblo comenzó a reunirse, arrodillándose en el polvo, mientras clamaban al cielo pidiendo por misericordia. El eco de su súplica resonó no solo en la tierra, sino que se levantó ante el trono del Altísimo, días se convirtieron en semanas. El mensaje de Daniel recorrió la tierra y el pueblo comenzó a tocar corazones. Sus palabras resonaban, el mensaje era claro y potente, estad alerta, porque el tiempo está cerca. Los que buscan al Señor vivirán, y los que son fieles se alzarán como un estandarte en medio de la adversidad. Las sombras del engaño comenzaron a disiparse a medida que el pueblo se volvía hacia su Creador. Había un remanente fiel que se levantaba con un nuevo ardor, buscando justicia y reclamando las promesas de Dios. Fue entonces cuando el cielo se manifestó con poder. Poco después, rodillas en tierra, Daniel experimentó una visión que lo inundó de profunda paz. Las multitudes de aquellos que se habían vuelto hacia Dios, ardiendo de entrega y fe, se forjaron como un mismo cuerpo en el Espíritu. Este es el remanente, pensó Daniel, viendo con claridad el futuro que esperaba a su pueblo, un pueblo de luz en medio de una oscura persecución, su corazón palpita con la esperanza que lo envolvía. El tiempo de la redención estaba cerca. La voz del cielo le habló una vez más, al final de esta era, verás el cumplimiento de lo que te he revelado. No temas, porque aquellos que hay en mí, verán la gloria, y el fin no es más que el principio de un nuevo amanecer. Con estas palabras, un profundo sentido de misión llenó a Daniel. Supo que su labor no había terminado, la revelación del plan divino continuaría mientras él viviera. Con una pluma en la mano y la fe en su corazón, sentó la penúltima línea en el pergamino, y cuando llegue el fin, caerá la cortina, y todos verán la salvación del Señor y su gloria revelada sobre todos los que esperaron su venida. En el día de su retorno, se abrirán las puertas de los cielos y el pueblo que haya perseverado en la fe se reunirá en alegría eterna. Con una sonrisa en sus labios y su espíritu en calma, Daniel supo que había hecho su parte. La historia de su pueblo continuaría, mientras él, con la urgencia de un mensajero, seguiría advirtiendo y guiando en fe. Así culminó su misión, sabiendo que lo que estaba por venir traería un despertar glorioso al pueblo de Dios. Ahora, querido amigo, necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más corazones escuchen esta verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, porque tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, llevemos el mensaje del amor y la promesa de Dios al mundo. Actúa ahora.